Dios, y yo, Señor, solo soy carne y hueso y sangre. No soy nada sin tu Santo Espíritu. Sin tu Santo Espíritu no me puedo acercar a ti, Jesucristo. Y sin ti, Jesucristo, no me puedo acercar al Padre. Oh, glorioso Dios, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Tenemos por costumbre, bendito Dios, de decir que por medio de tu sangre nos acercamos al Padre. Y somos unos grandes desobedientes delante de ti. ¿Cómo es posible que por tu sangre nos podemos acercar a ti si somos desobedientes, abusivos, malcriados, malagradecidos, hipócritas delante de ti, Señor? Yo vengo en esta hora reconociendo tu señorío, reconociendo tu autoridad, reconociendo que tú eres Dios poderoso, el creador de los cielos, el universo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, Señor. Toda la tierra llena de tu gloria está, Señor, y todo lo que se mueva alabe tu santo nombre, y toda rodilla se doble ante tu presencia. Bendito Dios eterno en la gloria. Vengo atando y reprendiendo todo espíritu inmundo, todo demonio que quiera oponerse a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te ruego, bendito Dios eterno, amado Dios, que me ayudes, precioso Dios, y me des el denuedo de tu palabra, Señor mío y Dios mío. Ten misericordia, Padre, y que mi boca y mis labios no hablen palabra desagradable delante de ti, sino que hablen tu palabra, Señor, no mi palabra, en el nombre de Jesucristo. Así se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, hoy vamos a hablar algo muy importante, que siempre se habla, pero no se explica. Entonces vamos a hablar con respecto a lo que se opone contra la fe. Lo contrario de la fe, que es la incredulidad. Voy a hablar un poquito de lo que es la fe y luego voy a hablar por qué es que hay mucha gente que pide y tiene. Hay mucha gente que pide y tiene. Y voy a hablar por qué, y ahí están equivocados, porque piensan que por lo que tienen están agradando a Dios. Y ahora lo voy a explicar con la palabra de Dios. Porque hay hermanos que piensan que Dios está agradado con ellos porque tienen, y no es así. ¿Por qué? Porque lo voy a confirmar con la palabra. Entonces vámonos a una cita bíblica en Romanos capítulo 4 versículo 13. Romanos 4:13. Y vamos a hablar con respecto a la promesa realizada mediante la fe. Entonces, versículo 13, Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe le fue dada la promesa a Abraham. Y voy a ir explicando esto poquito a poquito. ¿Por qué? Porque yo voy a tocar unos puntos aquí muy importantes, porque hay gente que pide y lo tiene y lo consigue. Pero hay gente que pide y no lo tiene. ¿Pero por qué? Ahora voy a explicar un poquito yo esto. Entonces, vámonos al versículo 16. A ver qué dice. Dice: por tanto,
es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice la palabra, por la fe que es de Abraham. Ahora voy a explicar este asunto. Por eso muchos tienen lo que piden y logran lo que piden por la fe en Abraham, porque creen a las promesas de Abraham, porque creen lo que Dios le dijo a Abraham. Y yo voy a confirmar esto claramente por la palabra, que la fe no es sinónimo de santidad. Hay gente que no tiene nada de santidad, pero tiene fe y logra lo que se propone porque tiene fe. Y lo voy a explicar qué peligroso es confundir la fe con la santidad, porque el reino de los cielos no vas a entrar por fe, sino que vas a entrar llevando fe y obras, o sea, santidad, purificándote, apartándote del pecado. Yo conozco gente que tiene lo que pide. ¿Por qué? Porque tienen fe, no dudan. Y lo voy a ver que la fe no es sinónimo de santidad, y se equivocan y piensan que es que cuando yo le pido esto a Dios lo tengo. O sea que se aferran y como es una ley que el que duda no espere recibir nada, entonces lo logran. Yo voy a contar esto. Yo tuve un sueño una vez. Había en la iglesia una ancianita, pero ella es una ancianita muy desordenada. Que Dios la ayude, si es que no todavía está viva. Y ella hacía lo que le daba la gana en la iglesia. Se sentaba en un lado, se paraba, no escuchaba la predicación, andaba para arriba y para abajo, le gustaba el chisme y bien desordenada. Pero una fe increíble de la ancianita, porque me mostraron a mí en un sueño que llegamos allá con el Señor. Y resulta que cuando llegamos a la puerta del cielo, a algunos que íbamos ahí se nos abrió la puerta. Y entramos por la puerta. Pero la ancianita comenzó a jalar la puerta, y a jalarla, y a jalarla, y a jalarla, y se aferró hasta que botó la puerta y se metió. ¡Wow! ¿Por qué? Porque esa ancianita tenía fe. Ella, con su fe que tenía, ella pensaría que así va a entrar en el reino de Dios. No, en el reino de Dios no vas a entrar por la fe. Ciertamente tenés que tener fe, pero tienes que tener santidad, porque al reino de los cielos vas a entrar por santidad, no porque crees, porque hasta los demonios creen y tiemblan cuando oyen el nombre del Señor, y lo compruebo con la palabra. Por ahí vamos. Es importante que haya alguien que nos explique, porque a veces nos aferramos, que nosotros, sí, Dios está conmigo porque mira que tengo tanto pueblo, mira que tengo esto, lo que pido yo a Dios me lo da. Un momento, cuidadito con eso, porque yo lo voy a comprobar que no es verdad con la palabra. Entonces, Mateo
Pero antes de eso, la fe activada. La fe activada es la que activa todo, mover. Sin fe no se puede activar ningún mover. Entonces vamos a Mateo 17, 18, 19 y 20. Mateo capítulo 17. Léemelo por favor ahí, ¿qué dice por favor? Jesús les dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. 17. Mateo 17. Mateo 17, versículo 18. Por favor. Mateo 17, versículo 18. Sí. Perdón, estaba leyendo 17. Yo sé cuando estás leyendo en otro lado. Jesús ordenó salir al demonio, y este salió del muchacho, que sanó en el acto. Después los discípulos se acercaron en privado a Jesús y les preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo: porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. Aleluya. Ahí no dice, Jesús no les dijo si tuviera santidad, les dijo si tuvieras fe. Por eso es que la fe es la que activa. Por eso muchos tienen fe, pero no tienen santidad, no tienen búsqueda genuina de Dios y tienen desorden. Y por ahí vamos a ir, yo lo voy a ir comprobando. ¿Leíste hasta dónde, hasta qué versículo? Hasta el 20, ¿va? Sí. Ok. Entonces, claramente se ve que la fe es importante, porque la palabra dice que sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios, dice en unas partes de la Biblia. Y por eso es que aún hasta un pecador, cuando tiene fe, se le activa lo que quiere. Y lo voy a comprobar con la palabra. Y la fe en su momento lo puede hacer cambiar y puede entrar a un mover genuino de Dios. Entonces la oposición a la fe es la incredulidad, la duda. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31. Hebreos 11, 31. Vamos a ver si solamente el que es cristiano, el que es santo, el que es perfecto, tiene fe. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que tiene mucha riqueza. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucha riqueza? Haxel, siéntate bien en la silla, por favor, ¿ok? ¿Por qué tiene mucha riqueza el pueblo de Israel? Porque ellos creen, ellos tienen fe. Ellos creen a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso tienen mucha riqueza. Y así muchas iglesias se comienzan a llenar y a llenar y a llenar de gente. ¿Por qué? Porque tienen fe, pero no tienen agradado al Señor. 100% lo digo y lo compruebo con la palabra. Y ahí voy. Hebreos 11:31. Y dice:
Por la fe a Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La ramera, tenía fe la ramera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que tener cuidado, porque hasta un pecador, hasta un inconverso, un impío, un mañoso, puede conseguir lo que quiere si tiene fe. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Ah, no, hermano, es que Dios no está con usted. Ah, hermana, es que Dios no está con usted, hermana. ¿Por qué está padeciendo usted si usted tiene un Dios grande, un Dios poderoso? Y cree que Dios es poderoso y que es capaz de darle lo que pide. Y lo reciben porque tienen fe. Pero viven una vida en desorden. Y después, para castigo de ellos mismos, para juicio de ellos mismos, les va a servir esa fe que tienen en desorden. Se lo estoy comprobando con la palabra. Para que no haya quien diga, ah, no, este no dice verdad. Con la palabra. Y en muchas ocasiones, en muchas citas bíblicas, vemos que Jesús mismo les decía: tu fe te ha sanado. Porque tenía fe. Al centurión, ¿qué le dice? Centurión le dice a Jesús: solo di la palabra y mi criado será sano. ¿Y qué dijo Jesús? Aún ni en Israel he hallado tanta fe como en este lugar, en este hombre. Entonces, la fe, no solamente porque estés en santidad puedes tener fe. La fe la puede tener un pecador. Pero mejor si estás en santidad y tienes fe, porque te va a contar para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dice: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque en aquel día me dirán: en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hice sanidades. Porque si tiene fe, hay muchas cosas que se van por medio de la fe. Pero muchas que no se van solo con la fe, sino que tiene que ir la santidad. Porque Él mismo les dice: este género no sale sino con fe y ayunos. Ahí entró la santidad también. Ahí nos damos cuenta que para entrar allá arriba se necesita la santidad, no solo la fe. Porque la fe cualquiera la puede tener. Y lo estoy comprobando con la palabra, que una ramera, una prostituta tenía fe. Y la gente piensa que la iglesia está engañada. Los ministros tienen engañada a la iglesia. Y ahí está toda la gente. Ahí está toda la gente. Ahí están todos. Según que ahí están bien, porque ahí hay mucha gente. Ahí están bien. Ahí quédense. Después se van a arrepentir. Entonces, una ramera tenía fe. Marcos 9:23. Bendito Dios, mi alma te alaba, Señor. Bendito Dios poderoso. Marcos 9:23. Jesús dijo: si pues
creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ah, qué tremendo. Al que cree todo le es posible. Por eso hay unos que creen y les es posible lo que creen. A ver, dime qué dice ahí, por favor, mira. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Ja. Todo le es posible para el que tiene fe. Es que nada podemos conseguir sin la fe. Nada. Por eso es que hay muchos que tienen mucho dinero, tienen muchos negocios, porque tienen fe, activan la fe. Y por eso se equivocan. Anoche vino alguien y me decía a mí, es que uno tiene porque uno se esfuerza y uno cree y uno lo obtiene. Porque tiene fe. Por eso es que yo enseño, no vengo a hablar tonterías al púlpito. Porque hay muchos que están engañados y están en iglesias grandes y piensan que porque están ahí Dios está contento. No, hombre. No, definitivamente no. La iglesia abandonó al Señor. ¿Desde qué tiempos? La iglesia está en los campos de Moab. Y en los campos de Moab, ¿qué hay? Movimiento satánico. Niegan al Señor con sus hechos. Y en lo literal parece que estuviera Dios ahí. Ah, sí. Rock and roll, merengue, salsa y cumbia y un montón de desorden y qué tremenda, qué unción, hermano. Wow. Y nada que ver, Dios no está allí. Dice la palabra que es un espíritu de error. Pero donde comienzan a padecer, no les gusta y se van. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, el que se acerca a mí es necesario que padezca. Porque donde está Dios no aguanta cualquier gallina chachalaca. Ahí aguantan solamente aquellos que se ponen a pelear contra el Satanás mismo, que el Señor lo reprenda. Pero no, hombre, hay un montón de cristianitos. Que Dios tenga piedad y misericordia y que los ayude a verdaderamente a pelear la batalla. Desde que entramos al evangelio empieza un pleito, y cuando nosotros dejamos de pelear contra el diablo es cuando nosotros ya nos alejamos de Dios. El diablo es el número uno enemigo de los hijos de Dios. Pero hay gente que nomás llegan a una iglesia y los comienza a atacar el diablo y comienzan a decir, es que ahí no está Dios. ¿Por qué, hermano? Es que ahí, mire, nomás entré ahí y me quitaron el trabajo. Mire, hermano, nomás entré ahí y caí al hospital. Mire, hermano, nomás entré ahí y me agarró dolor de cabeza. Mire, hermano, nomás, sí, porque venís todo sucio. Y cuando entras a lo limpio, se te remueve todo el cochinero que traes. Y si no aguantas, te lleva de regreso el diablo para su cochinero. Y se convierte aquellos hijos de Dios inútiles, buenos para nada. Porque no son aptos para el reino de Dios. Porque se vuelven atrás. Desertores del reino de Dios. Dura es esta palabra. Le dijo Pedro a Jesús, si quieres vete tú también, me eres piedra de tropiezo, Satanás. Ay, hermano, así no le va a crecer la iglesia, hermano. No importa, yo no vine a hablarles prosperidad, no vine a hablarles de que para agradarlos, vine a hablarles para desagradarlos. Porque Jesús para eso vino. No pienses que Jesús vino para traer paz, sino para traer conflicto el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios.
Juan 20, 24 y 25. Juan capítulo 20, versículo 24 y 25. Léemelo, por favor. Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Les dijeron: pues los demás discípulos hemos visto al Señor. Tomás les contestó: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y no meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré. Imagínense lo que está diciendo ahí, lo que se opuso contra lo que los otros le dijeron, los otros discípulos le dijeron. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y en el versículo 25, y le dijeron pues los otros discípulos, le dijeron, una vez más, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Qué oposición tan horrible a la verdad que estaban hablando los otros discípulos. ¿Y quién era él? Era un discípulo. O sea, era un apóstol. Qué increíble. Y voy a leer el 26. No lo tenía agarrado aquí, pero lo voy a leer. Y dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó pues, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. A ver qué le dijo en el 27 Tomás. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu mano, tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Creyente. ¿Por qué? ¿Por qué creyente? Porque para el que cree, todo le es posible. Todo. Y aunque sea un mañoso. Por eso es que hay que tener cuidado con eso. Es que Dios está conmigo, hermano. Porque no, hombre, es que Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios aquí, Dios allá. Y comienzan a pensar que Dios agradado está. No, es que la fe la puede tener hasta un pecador, dice la palabra. Si aún la ramera tenía fe. Porque la fe no es sinónimo de santidad. Por eso es que Jesús dijo: este género, dijo Jesús, no sale sino con fe y ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno, ahí va la santidad. Ahí va la santidad, en el ayuno. Pero no es solamente por fe, sino que también cuando hay santidad. Por eso es que Él viene por una iglesia justa, sin mancha, sin arruga y sin pecado, dice la palabra de Dios. Alguien que se apartó para Dios, alguien que se apartó del mal camino, alguien que se apartó del pecado. Porque llegar a los pies de Cristo es sufrimiento. Muchos se equivocan que cuando llegan a los pies de Cristo es gozo y paz. En el espíritu sí, pero en la carne es
padecimiento, es ataques del diablo, que el Señor lo reprenda. Y cuando sienten los ataques, se van para atrás. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que Jesús mismo dijo. Jesús mismo dijo: el que se acerca a mí va a padecer, dijo. Los que se acercan a mí van a sufrir, dijo el Señor. Entonces, ese es el asunto. ¿Quiere ella dejar los diezmos? Le digo que vamos a... Dios te bendiga. Hola, bendiciones. Dios te bendiga, Vanessa. Óyeme, Vanessa, ahorita vamos a